Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56. NBR, la radio 90.5 desde Navarro. Saludo a Milagros Conti. Hola Milagros, buenos días. Hola Alfredo, hola equipo, ¿cómo están? Muchas gracias por tu tiempo. Te vamos a pedir si puedes hablar un poquito más fuerte y te vamos a escuchar con mucha atención. Sí, ¿me escuchas más fuerte? Sí. Bueno, ¿cómo están? Bien, acá, como todos, ¿no? Preocupados, tristes, tensionados. O sea, hay una serie de sensaciones, un cúmulo de sensaciones que se entremezclan. Me imagino que a vos te pasa poco más o menos lo mismo. Sí, exactamente. En este momento, bueno, nuestra principal sensación es una sensación de, bueno, una pérdida muy grande de una excelente persona, tanto desde el vínculo personal como laboral. Por suerte pude leer un montón de comentarios en Facebook y un montón de gente hablando muy bien de él. Por supuesto que sus hijas, yo y el resto de su familia, no nos quedan dudas de que era una excelente persona. Y ese es el principal, la principal sensación o el sentimiento principal por los que estamos atravesando su familia. Un dolor inexplicable, muy profundo, que viene acompañado, por supuesto, de un sentimiento que está vinculado fuertemente con una sensación de que se trata de una muerte injusta, evitable. Y a esos dos conceptos me atrevo a decirle que manipulaba políticamente. Uh-huh. Entonces, todos estos tres conceptos aún agravan más el dolor. Y nos encontramos profundamente conmovidos, dolidos, y después de la conferencia de prensa de ayer, que me atrevo también a decir que fue irrisoria, que fue poco profesional, que fue poco ética, y que los integrantes de esa conferencia de prensa no parecían, al menos desde mi punto de vista, y esta es una apreciación sumamente personal, profesionales de la salud. Cuando yo pienso o me refiero o acudo a un profesional de la salud, siempre pienso en una persona que estudió, se esforzó, que puede transmitir con claridad los conceptos, que puede ser clara en sus explicaciones y no una aberración semejante como la que tuve que escuchar en el día de ayer. Y no solo tuve que escuchar yo, sino lo tuvieron que escuchar sus hijas, que son las principales víctimas de todo este sistema de salud, que no solo es ineficiente, sino también es corrupto. Uh-huh. Ese es como el resumen de mis sentimientos en este momento. Yo no soy hija biológica de Rubén, sí tengo una hermana que es hija de Rubén, y considero como a otra de sus hijas como mi hermana. Lo conozco a Rubén, lo conocía desde hace 25 años y me creo con la potestad y con la fuerza suficiente de poder defender su honor, porque no se merecía las aberraciones que ocurrieron. Ajá, ¿y podemos describir esas aberraciones? Sí, me gustaría hacer foco en dos cuestiones. Bueno, te escuchamos. Durante el día de ayer yo escribí una carta que agradezco la difusión de la gente, la comprensión y las palabras también de aliento. Para nosotros son muy importantes.
Es una carta completamente sincera que escribí desde el corazón, pero sobre todo es una carta real. Es una carta en donde se describe o donde intento resumir cuál era la actividad de Rubén, cuáles eran específicamente las tareas que realizaba, cuál era cuál fue la cronología de la situación. Entonces me atrevo en primer lugar a decir que desde el establecimiento de salud municipal falsearon un instrumento público que fue su acta de defunción, porque en su acta de defunción falta nada más ni nada menos que su neumonía fue por COVID. Sí. Su neumonía no fue a causa del, como consecuencia del COVID, digamos. Que es un virus. Sí. Existen muchos microorganismos, virus, bacterias. Las neumonías pueden ser causadas por virus, bacterias. Él no murió por una neumonía causada por una intoxicación gaseosa. Él no murió por una neumonía causada por un neumococo. Él murió por una neumonía causada por COVID, que le ocasionó una falla respiratoria fatal, con posterior falla multiorgánica. Yo estuve presente en el 75% de los partes médicos que recibimos junto a sus hermanas y el resto de los familiares en la unidad respiratoria del hospital municipal. Estuve presente en cada uno. No me fui con ninguna duda en ninguna de todas estas oportunidades. Los escuché atentamente. Yo no soy médica. Entonces, hay términos y características o situaciones que los médicos nos describían, que por supuesto mezcladas con emociones, uno puede malinterpretar o puede creer que una situación va mejorando cuando en realidad no va mejorando. Yo entendí perfectamente cada parte médico que nos dieron los terapeutas del hospital, de la unidad respiratoria del hospital municipal. Yo los comprendí al 100%. Él se internó el día 12 de febrero con una neumonía causada por COVID. Luego de esa neumonía causada por COVID, de la que, por supuesto, en todas los partes médicos, los médicos nos indicaban que hacían foco en esa falla respiratoria que no podían revertir o que resultaba muy dificultosa. A causa del COVID, el resto de sus órganos dejaron de funcionar. Funcionaban con asistencia medicamentosa. Hablamos del corazón, hablamos de sus riñones. ¿Sí? Entonces, cuando leo el acta de defunción, estoy leyendo algo que no es real. Entonces, en la conferencia de prensa que hicieron ayer, que entiendo que fue una conferencia que no se prepararon en lo más mínimo, no sé si fue improvisada o no fue improvisada, pero entiendo que un secretario de salud, que entiendo, dícese, es médico, no acredito que utilice la terminología y la poca especificidad que dio para tratar de explicar a la gente, primero de explicar una mentira. Rubén murió por COVID. Yo le pregunto a cualquier médico que esté escuchando la radio o si me puede responder, si él sabe, si después de 45 días o 40 días, ¿qué paciente que ingresa con COVID a un establecimiento de salud, un día antes de su muerte, da negativo? Rubén murió por una falla multiorgánica y por pero el foco siempre fue una neumonía que voluntariamente omitieron incorporar en su acta de defunción. En su acta de defunción dice simplemente una neumonía, Neumonía, no. sepsis severa
con posterior paro cardiorrespiratorio. Debió haber dicho ahí, vos decís, como consecuencia del COVID o algo así. Por supuesto, nosotros como familia vamos a pedir la rectificación de esa acta de defunción que no es real. Porque además... ¿Y dónde queda esa definición que hizo el doctor Pereira cuando dijo, en realidad era negativo, que fue negativo 24 horas antes de su muerte, consecuentemente es negativo, no es muerto COVID? Claro, yo le pregunto al doctor Pereira si a todos los pacientes que transitaron transitaron COVID y estuvieron internados durante un periodo de tiempo bastante prolongado, si a todos los pacientes les hacen un test, una PCR o un hisopado un día antes de morir. ¿Y por qué se lo hicieron a Rubén? A Rubén se le hicieron con la excusa, que a esta altura también lo escribí en la carta, me resulta altamente sospechoso. Nosotros, yo participé de todos estos partes médicos de los terapistas que menciono, y la familia estaba al tanto del estado de salud de Rubén. De eso no tengo nada que decir, no lo discuto. Nosotros sabíamos que él tenía, a causa del COVID, una insuficiencia renal que, como en última instancia y en el peor de los casos, lo que le podía pasar, y eso por supuesto es mortal y es lo que provocó su paro cardiorrespiratorio y su muerte, fue que él deje de orinar. Uno de los terapistas nos dijo que lo esperado en el transcurso de su enfermedad y por cómo venían dándose las cosas, que él no respondía a la terapia con oxígeno, él estaba asistido con noradrenalina para que su corazón funcione, estaba recibiendo diuréticos por goteo, que es la furosemida, para que pueda orinar, pero como en última instancia esa furosemida, que es el diurético que le estaban administrando, dejó de funcionar, por lo tanto había una necesidad de dializarlo. Nosotras con las chicas íbamos todos los días a recibir el parte médico alrededor de las 7:30 de la tarde. Ese día Cintia Daguerre, una de sus hijas, recibe un llamado alrededor de las 7:15 del terapista, que en ese momento se encontraba de turno, que era el terapista Mauricio Cejas, creo que no me equivoco en el nombre. Y nosotros, muy asustadas, llegamos al hospital pensando que a Rubén se había muerto. Entonces el terapista nos explicó que se encontraban en la necesidad de solicitar un traslado porque, tal como ya nos había mencionado el terapista del día anterior, que no era el mismo que ese día, o sea, el terapista del 9 de marzo no era el mismo que el terapista del 8 de marzo, había una necesidad de, como última chance, proceder con una diálisis. Esa diálisis en el hospital municipal no se podía hacer, entonces ellos habían solicitado un traslado. Entonces, tanto las chicas como yo le preguntamos cuál era el riesgo. Y él fue muy sincero y nos dijo que el riesgo era muy alto, que las condiciones en las que Rubén estaba en ese momento, asistido a través de un intubado, con respirador, estaba con goteo, con un montón de medicamentos, el traslado no lo iba a resistir, ¿no? Y por protocolo, para poder ingresar a ese establecimiento de salud, que él mismo nos estaba diciendo que no iba a llegar vivo, procedieron con un hisopado, porque él tenía que llegar a ese establecimiento de salud con COVID negativo. ¿Y ustedes no podían, no podían desautorizar ese traslado? Él nos comentó
que el traslado era un traslado que estaba en curso. Fue poco claro. Nosotras no fuimos. Yo lo llamé al doctor de la Cruz. El doctor de la Cruz me dijo que por su obra social ya le había encontrado una clínica a Rubén, que es una clínica que estaba en Isidro Casanova, que es una clínica que estaba a 100 kilómetros de distancia. Nosotras no sabíamos en qué tipo de ambulancia lo iban a trasladar, por lo tanto, si no era una ambulancia en donde se repliquen las condiciones en las que Rubén estaba en la unidad respiratoria, por supuesto que Rubén se iba a morir, y aún así, en una unidad equipada para tal fin, Rubén se podía morir, pero el doctor de la Cruz me dijo que era una chance de vida. Y esa fue la justificación de un hisopado. Esa fue la justificación del hisopado. Que pasa el tiempo, pasaron muy pocos días de la muerte de Rubén, todavía no hace una semana, y yo ya me pregunto si ese hisopado no fue utilizado, no fue una maniobra política de los médicos para hacer constar en el acta de defunción que Rubén no tenía COVID. ¿Y cuál podría ser la motivación de esto? ¿Cuál podría ser la motivación? Sí. Una excusa, sí, por supuesto que tengo una explicación, tengo un análisis hecho, y pienso que es para lavar culpas. Uh-huh. Es para sacarse esta muerte injusta, evitable y manipulada políticamente, como dije al comienzo, porque Rubén fue uno de los primeros ciudadanos de la localidad de Navarro en que se anotó y que creyó fehacientemente en la eficacia de la vacuna. Él no tuvo la oportunidad de vacunarse, aún considerado esencial por su equipo de trabajo, es decir, por la compañía para la cual trabajaba, la cual hizo el pedido al municipio. Y esa es otra de las cosas que quiero aclarar y que me suena bastante raro. Copesna hace el pedido por considerar esencial tanto a Rubén, que estaba en contacto directo con pacientes fallecidos de COVID, algunos morían por COVID, y otros no. En este caso, habría un potencial riesgo de contagio, o hay un riesgo porque manipulaba a los cadáveres con COVID. Yo expliqué en mi carta que él los manipulaba, los retiraba del establecimiento de salud donde estaban, luego los manipulaba, los colocaba en sus ataúdes y luego se procedía con la despedida de los familiares, con posterior llevada al cementerio y demás. Entonces, ante un pedido de Copesna por considerar a sus trabajadores como esenciales, entiendo que el doctor Pereira, otra vez el doctor Pereira, indica que no son prioritarios. Entonces, lo que yo exijo es el análisis que hizo el doctor Pereira. ¿Cuál es el análisis de impacto? Él ayer nombró la palabra científicamente. Bueno, yo quiero que él muestre cuál es el documento formal mediante el cual él hizo ese análisis científico, mediante el cual consideró que tanto Rubén como sus compañeros eran considerados no prioritarios para ser vacunados, aún estando en contacto directo con cadáveres con COVID. Yo quiero leer cuál fue el análisis que hizo, digo Pereira, porque creo que le corresponde a Pereira. Sí, que diga, en este documento señala, Milagros, sí, en este documento señala, claro, que tal cosa, lo que vos requerís. Sí, porque si no, Pereira tiene la potestad de distribuir las vacunas a quien él considere prioritario. Entonces yo me pregunto, ¿son prioritarios? Bueno, sabemos que eso pasó,
por eso mismo. Digo, él tiene la potestad, como secretario de Salud, de dirigir una campaña de vacunación y de distribuir las vacunas de forma aleatoria, por amiguismo, a familiares, a no familiares, de políticos, de no políticos, concejales, consejeros escolares o lo que sea, sin ningún factor de riesgo, a chicos de 20 años. Realmente, yo necesito leer ese análisis, porque Rubén, además de ser un paciente con 60 años, era un paciente que estaba en contacto directo con cadáveres con COVID. Entonces, ¿en qué documento él analiza que no había ningún riesgo de transmisión del COVID? Y otra cosa que quiero aclarar es que en lugar de que la persona que estaba sentada en la conferencia de prensa al lado del intendente le pase datos de cuál fue el último caso supuesto con el que pudo haber estado en contacto directo, en contacto estrecho Rubén, cuál fue el último muerto por COVID. En lugar de tomarse el trabajo, que luego voy a hacer otro comentario, en lugar de tomarse ese trabajo de buscar cuál fue el último muerto con el que posiblemente Rubén podría haber estado en contacto. Sí, hablan del 1 de enero. Claro, entonces como estuvo el 1 de enero, en los primeros días de febrero, entonces no pudo haberse contagiado por eso. En lugar de hacer esa revisión, lo invito a esa persona que le pasó los datos y al intendente a verificar cómo se distribuyeron las vacunas. Si las vacunas que llegaron a Navarro se distribuyeron de manera correcta. Si la gente que la tenía que recibir, la recibió. O se distribuyeron por amiguismo. ¿Cuál fue el criterio? Lo quiero saber, ¿cuál fue el criterio? Porque a esta altura hay chicos de 20 años que están vacunados, pero hay viejitos que todavía las están esperando y que están esperando el turno. Sí. Digo, y no hablo únicamente por Rubén. Lo que sí lamento también, digo, a ver, si Pereira, en una decisión única, porque entiendo que no hay un comité de médicos que decida cuáles son los grupos que van a ser prioridad en la vacuna. De hecho, eso no existió porque se vacunó a quien se quiso vacunar. Lo que quisiera saber es si Pereira hizo una revisión de esto y por qué Pereira es el único que revisa quién se vacuna y quién no se vacuna. Si Pereira no está a la altura de las circunstancias, si Pereira no puede dirigir una campaña de vacunación en el medio de una pandemia, si Pereira no puede dar explicaciones respecto del fallecimiento de Rubén, si Pereira tiene la caradurez de definirlo como zona gris, no sabía que en medicina existían las zonas grises. No, si Pereira tiene la caradurez también de indicar que parte de las consecuencias de la muerte de Rubén pudieron haber sido el COVID, no, Pereira, estás equivocado. Rubén murió por COVID. No, parte. Rubén no tenía ninguna otra patología de base. Rubén llegó al hospital con una bolsita, con una pasta dental, con un cepillo de dientes, con una manteca de cacao y con ninguna medicación asociada a una patología crónica. Entonces, no hubo ninguna patología de base de Rubén que pudiera agravar el cuadro. Rubén murió por COVID. Milagros, yo estoy viendo el plan estratégico de vacunación de la República Argentina y más allá de que yo sí considero que su actividad era esencial o es esencial, tanto que lo hablé públicamente como reclamo, como comentario del intendente, de todos modos el plan estratégico no habla específicamente de este caso, de este tipo de casos. Ese sería una zona posiblemente de discusión. Lo que parece que no está en discusión para vos básicamente es que la muerte de Rubén fue por COVID. Por supuesto. Nadie tiene ninguna duda, por eso vamos a proceder con la rectificación de su acta de defunción.
también se puso, vos lo dejaste entrever, vos se puso en discusión el tema de cómo él se contagió, digamos, ¿no? Porque dice desde el 1 de enero que no tenía contacto posiblemente con un fallecido, y los primeros síntomas comenzaron el 4 de febrero. ¿Vos qué opinás de esa situación? Yo no puedo identificar, creo que nadie de los pacientes, yo también tuve COVID, y no puedo rastrear de ninguna manera cuál fue el lugar en el que me contagié, quién me contagió. Si bien tengo una sospecha, no puedo hacer una cadena y poder definir claramente de dónde vino ese contagio. Ahora, lo que yo pienso, y esto sí realmente lo creo y lo quiero compartir, es que si no fueran considerados esenciales ni Rubén ni sus compañeros para ser vacunados cuando se inició la campaña de vacunación allá por fines de enero, ¿por qué en el medio del transcurso de la enfermedad de Rubén sus compañeros sí fueron vacunados? Digo, lo celebro, sí, porque se la merecen. Sí, pero fue como confirmar que efectivamente eran de riesgo. Exacto. También se dice por allí que Copesna no lo protegió porque él tenía 60 años y debió haber evitado que trabajara. Entiendo que Copesna va a poder, en otra oportunidad o en otra comunicación, va a poder defender y va a poder acreditar por qué Rubén no estaba de licencia o protegido en su casa. Bien. Y cuando digo sus compañeros fueron vacunados, lo celebro, Sí, se entiende. No, bajo ningún punto de vista es un reclamo, lo celebro, pero como en algún momento lo compartí, no acredito que la muerte de Rubén haya sido el disparador para que ellos sean vacunados. Por supuesto que tenían que estar vacunados, pero lo que no puedo creer es que una sola persona sea la responsable de decidir informalmente que ellos no eran prioritarios. Eso no lo acredito. Bien. Entonces hay un montón de cuestiones, y hay un montón de agravantes que surgen de la muerte de Rubén. Lamentablemente, ¿no? Me encantaría poder estar acompañando a las chicas desde un lugar cero conflictivo. De hecho, no soy una persona conflictiva, jamás estuve en tu radio. Tengo un perfil muy bajo, pero la realidad es que hay una necesidad de que esto se esclarezca. Y antes de empezar la radio, veía un video, y voy a hacerle la misma pregunta a Pereira y a todos los funcionarios de turno. ¿Son capaces de pedir disculpas por haber administrado las vacunas a su antojo? ¿Son capaces de pedir disculpas por haber vacunado a chicos de 20 años, a amigos o familiares de políticos, amigos y familiares propios y personal elegido a dedo, y dejar afuera de ese plan de esa campaña de vacunación a personas mayores, a personas esenciales como lo fue Rubén? Me pregunto si son capaces de pedir disculpas. De eso se trata. No se trata de otra cosa. Por eso yo al tema lo hablo muy en serio, y me hubiese gustado escuchar en el día de ayer a personas serias. No las escuché. No escuché a personas serias. ¿Ustedes han recibido algún llamado de parte de la municipalidad o de algún funcionario del gobierno? En lo absoluto. No. Nadie se comunicó con nosotros. No, nadie se comunicó con nosotros. Más que la difusión que tuvieron algunas de mis publicaciones
en tu espacio y en las redes sociales, no se comunicaron. No. Sí, por supuesto me voy a acercar junto con sus hermanas, con mis hermanas y con las chicas de Rubén para solicitar la rectificación de su acta de difunción, porque es un documento, el último documento vinculado a Rubén como ciudadano, el último documento no es real. Lo que está escrito no es real. Entonces nosotras nos sentimos con todo el derecho de poder defender su verdad. Sí. Y esto significaría eventualmente que se rectifique la partida de defunción y demás. Significaría que ustedes simplemente se verían reivindicados en lo que consideran sus derechos, no otra cosa, ¿o sí? Absolutamente eso que estás diciendo. Rubén no es considerado por parte de una estadística. O sea, los datos que pasan los funcionarios no son datos reales. Entonces también me pregunto, ¿Rubén fue el único caso? ¿Este es el primer caso? Claro, surgen... Son muy poco confiables los datos del municipio. Son muy poco confiables. Yo sé que Rubén se murió por COVID. Él no tenía ninguna otra patología al ingreso. Yo sé que él se murió por COVID. Los médicos saben que se murió por COVID. Su historia clínica acredita que él se murió y que tuvo múltiples fallas de sus órganos a causa del COVID. No había otro microorganismo. Por supuesto que después sufrió infecciones intrahospitalarias, pero son infecciones muy frecuentes después de sufrir un montón de procedimientos. Por ejemplo, hasta estuvo en cuestionamiento llevar a cabo una traqueotomía, pero él estuvo intubado y extubado por lo menos 2 veces. Estuvo alrededor de 30 días internado. Por supuesto que después hubo microorganismos oportunistas, pero su neumonía fue agravada por esos microorganismos oportunistas, pero la causó el COVID. Hay muchos mensajes en los cuales justamente lo que se reclama es la justicia, por el hecho de que, por ejemplo, alguien dice: mi mamá y mi suegra siguen esperando la vacuna, otros están ya vacunados, prioridad para algunos, 80 años mi mamá, con mucho riesgo, 90 años mi suegra, gente del cementerio que también dice, yo estoy de acuerdo con la señorita, porque el doctor Pereira dijo que bien claro que tanto los de la casa velatoria y los cementerios no son esenciales para la vacuna. Alguien dice: apoyo la posición de Milagros, no se hisopa a la gente ni para darle el alta de la cuarentena, lo dan por negativo luego de 14 días de aislamiento, menos lo van a hacer los fallecidos 48 horas antes. Exacto. Acá... Por eso hablo de una manipulación médica con fines políticos. Y van a ir hasta donde se pueda llegar, digamos. Sí, por supuesto, porque la memoria de Rubén lo vale. Sí, no tenemos ninguna duda. Nos manejamos con la verdad y nos manejamos con honestidad sobre todo. ¿Vos tenés alguna idea si... para mí el tema central es la importancia que lo que vos decís, ¿no? El documento que diga si alguien está internado 40 días, 35 o los que fueran y lo hisopan por la razón que también fuera, si dan negativo no es COVID. A mí me resulta realmente, ya se lo he planteado a Pereira directamente, ¿no? Por supuesto, ayer discutimos, pero a mí me resulta casi loco eso. Y... Exacto, yo quisiera saber a cuántos pacientes que murieron por COVID después de haber transitado la agonía que transitó Rubén, una agonía de 30 y pico de días, ¿a cuántos pacientes los hisoparon? ¿Por qué se agarraron de ese hisopado negativo? Que entiendo y hasta donde me lo comunicaron los médicos,
fue solo con un fin de poder trasladarlo y poder darle una chance más de vida, a pesar de que el terapista Mauricio Cejas, que era el terapista que nos comunicó esa posibilidad del traslado, nos dijo: chicas, se va a morir. Así, directamente. Chicas, bueno, no va a resistir el traslado. Mili, no necesito decirte que nosotros estamos con ustedes, que con mi corazón abierto las acompaño humildemente y que estamos atentos a lo que vaya ocurriendo. Gracias, Alfredo. Permitime dejar una última reflexión, ¿sí? Que es abarcativa, que por supuesto que el disparador es Rubén, porque me tocó en carne propia, pero invito a la reflexión a todos los ciudadanos de Navarro, a todos esos ciudadanos que se aprovechan de sus contactos con los políticos de turno, a todas esas personas que quieren sacar un provecho de esta campaña de vacunación. Los invito a la reflexión y los invito también a que sean solidarios, que hay un montón de gente, como esa gente que te está escribiendo, que está esperando su vacuna y donde son pacientes que sí tienen un riesgo alto de morir si no reciben la vacuna. Entonces, los invito a la reflexión a todos, a realmente evaluar si es necesario que chicos de 20 años estén vacunados y todavía los viejitos en su casa, después de un año de pandemia, estén esperando una vacuna que no sabemos si le va a llegar, pero que posiblemente les salve la vida. Esa es mi reflexión. Y ojalá que quede, ojalá que se haga justicia. Y bueno, más que nada eso, agradecerte el espacio y también agradecer la difusión de la gente, que para nosotras es muy importante. Luchen, chicas, dice este mensaje, luchen por la memoria de Rubén, una persona que hoy tendría que estar aquí. Sí, por eso estoy acá. Bueno, yo te agradezco mucho, sé que es un esfuerzo grande, Milagros, que necesitabas hacerlo y sí. Aquí necesitaba correr mi voz, exacto, que mi voz se conozca y bueno, y que se sepa nada más que la verdad, que es la que estoy contando. Te mando un beso. Espero haberlo transmitido con claridad. Sí. Y que se entiendan los conceptos. Sí. Te agradezco otra vez y te mando un beso grande para vos y para toda la familia. Gracias. Muchas gracias. Que estés bien. Adiós, que estés bien. Bien, qué tema este, qué doloroso, qué angustiante. Milagros Conti habló de Rubén y de su partida. Estamos en tu vida las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio 90.5.